que hay alguien esperando que aceptes, o no sé si Uy, hay más. perdón, Una perdón, compañera me dijo. admitir, sí, perdón, sí hay tres. A ver, admitir a todos. Ay, gracias por avisarme. Ahí está. Ay, profe, sos como una segunda madre. Es la tercera vez que curso esta materia. ¿Quién abre? ¿Tamara, sos vos? Sí. Ay, bueno. Por Dios, no, Encima espero ya me que, estoy por recibir, así que la tercera es la vencida. bueno, espero sí, espero que sea la última. Espero que sí que pueda ser la última, por favor. Si no, más que madre va a ser un trauma, el fantasma de culturas populares. Sí. Bueno, como les decía, a ver, que creo que no hay ninguno esperando por lo que veo acá. Bueno, como les decía, o sea, está pensada como para que ustedes no tengan problemas de realización, ni siquiera en lo grupal. Está pensada para eso. Después la realidad nos puede avasallar a todos, como, como sabemos, pero en principio la pensamos mucho y organizamos este formato. No van a tener problemas en cursarla, así no van a necesitar tampoco de demasiados datos. La idea era que no, eh, digamos, que no pierdan datos, que no sea costosa tampoco la materia. Ahora bien, si ustedes en algún momento me dicen, miren, nosotros preferimos hacer un Zoom semanal, lo hacemos el Zoom semanal. O sea, yo estoy desde la 1:30 hasta las 5:30 para la cátedra. O sea, eso también es un poco a pedido de ustedes. O sea, nosotros hacemos una propuesta, si ustedes necesitan algún elemento más o, o quieren algún otro tipo de propuesta, me lo dicen y lo articulamos. ¿Eh? Por mí no hay problema que haya todas las semanas. Ya vengo cursando así que... Bien, bien. Eso es como ustedes quieran. Si quieren que todas las semanas nos juntemos, aunque sea un ratito, a la hora del práctico, para ver estas cosas y para evacuar dudas, no hay problema. Lo hacemos todas las Justo semanas. ayer, profe, me pasó con otra materia con metodología de la investigación que empezamos a cursar la semana pasada y ya mandaban trabajos y texto así, a lo loco, digamos. No hicieron una videollamada explicando los conceptos más importantes ni nada. O sea, mandaban trabajo y texto y si te he visto no me acuerdo. Entonces yo lo planteé y ayer la profesora se conectó un ratito a explicar conceptos básicos de los textos, porque me parece que es un poco difícil, más nosotros que estamos acostumbrados a cursar presencialmente. Perfecto. Sí, en ese sentido no hay problema. Si ustedes quieren que nos conectemos todas las semanas, nos conectemos todas las semanas. Igual, bueno, tienen que decir los compañeros también. Yo planteo Sí, sí. mi punto de vista nada más. A ver, con respecto a los textos. Profesora, ¿Sí? perdón, sí, yo coincido con la compañera. Estaría bueno, aunque sea un ratito, porque el cuatrimestre pasado, obviamente lo cursamos también virtualmente, y me pareció a mí un poco más organizado. No me refiero a esta materia, sino al resto, en el cual se están manejando mucho con la web de cátedra o con correos que a veces no llegan. Entonces me parece que por ahí tener aunque sea un contacto de 10, 15 minutos estaría bueno. Sí, no A hay mí problema. particularmente Bien, me bien, no hay parece. problema. O sea, en vez de vernos cada 15 días como está puesto ahí, nos vemos todas las semanas. Yo después mando un mail general haciendo esa aclaración. O sea, porque esto también nosotros lo propusimos, o sea, hacemos una propuesta de la cátedra, pero a su vez, cada comisión puede tomar la dinámica que cree conveniente. Entonces, lo que hacemos es, todas las semanas, a las 3:30, nos conectamos. El que quiera conectarse, bueno, se suma, el que no se quiere conectar no se conecta, o sea, no es obligatorio, pero todas las semanas yo hago una invitación general a todos para que se sumen. ¿Les parece? Buenísimo. Sí, sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Por eso es un poco que también era esperar a conocernos un poco para ver qué dinámicas tomábamos. Yo en ese sentido no tengo drama. Por otro lado, ahí estuve viendo que han llegado muchos controles de lectura que hicimos, digamos, un pequeño control de lectura como para ver quiénes están siguiendo con normalidad en la cátedra, la materia, perdón, y bueno, ahí vi algunas cosas, por lo general están bien contestados, o sea, están bien orientados, hay otros que no,
pifiaron un poco, pero bueno, es normal, es natural que pase. Pero bueno, también podemos evacuar las dudas teóricas que tengan, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, con el concepto de cultura, con lo que vieron, o sea, que tuvieron problemas, lo entendieron, cómo le fue con ese, con Canclini, por ejemplo, que es bastante complejo. Me parece que el otro, el que vimos por el lado del práctico, no es tan complejo, se supone, al menos, lo redactamos para eso. Bueno, no sé si comprendieron bien cuál es. A ver, con Canclini desarrolla, digamos, diferentes conceptos teóricos de la cultura. O sea, siempre cuando trabajamos teóricamente algo, empezamos a decir, bueno, en qué concepto en qué concepto nos apoyamos y por qué nos apoyamos en ese concepto, por qué proponemos un concepto y no otro. Entonces uno tiene que hacer un poco la historia de cómo se fue conceptualizando la cultura como para llegar al concepto que se propone. Nosotros proponemos un concepto procesualista de cultura, ¿no? Que vemos a la cultura como un concepto simbólico, primero como una noción simbólica. ¿Por qué la vemos como una noción simbólica? Porque, como ven, hay otros conceptos, como los conceptos más clásicos o los conceptos positivistas de cultura, que a la cultura la veían como un objeto, ¿no? Ya sea un objeto a conquistar, porque la ven como, digamos, un objeto a conquistar en el sentido de que la ven como si fuera la cultura, como si fuera la educación, como si tuvieran, las personas, aquellas personas que tuvieron acceso a la educación tienen cultura, y las personas que no tuvieron acceso a la educación no tienen cultura. Eso es un concepto que es a muy... adquirir. ¿Cómo? Un concepto a adquirir. Exactamente, como un concepto a adquirir, como que no lo tenemos, como que lo vamos a adquirir. ¿Eso qué implica? Que aquellos que no adquirieron ese concepto no tienen cultura. Ese es el más difundido. Ustedes, si alguien habla muy, digamos, muy poéticamente o tiene, no sé, un desarrollo intelectual un poco más amplio, lo que sea, dice, ¡ay, qué culto! ¿No es cierto? Por lo general se dice, ¡uy, qué tipo culto! Ahora bien, nosotros sabemos que ese no es el concepto de cultura general. ¿Por qué? Porque aquel que no llega a ese conocimiento, que no desarrolla ese conocimiento por X motivos, desde que no le interesa hasta que no tuvo acceso. Entonces es una persona inculta, no tiene cultura. Entonces sería un concepto, o sea, sostener ese concepto es bastante, digamos, es malo para nosotros. ¿Por qué? Porque eso implica que estamos segregando a un montón de gente. Es un concepto segregador. Y a su vez es un concepto que puede ser utilizado de muchas maneras, y de hecho lo fue utilizado de muchas maneras. Ustedes piensen en el momento de la conquista, o cuando se empieza, o todo lo que son las políticas en relación a los pueblos, por ejemplo, originarios. Los pueblos originarios padecieron ese concepto de cultura que se sostenía desde las instituciones, donde el que tenía cultura, la persona culta, era el que tenía acceso a la educación, y encima a una educación formal que tiene que ver con una educación occidentalista. Entonces, todos aquellos que no tenían una educación occidentalista eran brutos, ¿no? Segregados, etcétera. O sea, lo que quiero con estos ejemplos que comprendan es que los conceptos que nosotros tenemos, teóricos, son un poco los que van a orientar nuestras prácticas. Esos conceptos teóricos que tenemos, los podemos tener totalmente incorporados y naturalizados, como pasa mucho con esto que yo les digo, que escuchamos a alguien que habla bien y decimos, uy, qué tipo culto, que es un concepto hegemónico y occidentalista de cultura. O sea, lo podemos tener de manera incorporada, o sea que nosotros lo tenemos ni sabemos que lo tenemos, o lo podemos empezar a cuestionar, a repensar y cuestionar y proponer otro concepto de cultura. Entonces, nosotros, ¿por qué proponemos el concepto de cultura simbólico? ¿Por qué? Porque decimos que todo ser humano, que toda persona nacida, ¿no?, en este mundo, tiene la capacidad de construir simbólicamente su entorno.
¿Me explico? Nosotros aprendemos el entorno, lo tomamos, lo incorporamos a través de signos y significados. Entonces, esto lo que hace es decir que todo ser humano tiene la capacidad de generar cultura. Por tanto, todo sistema social tiene la posibilidad de generar, y de hecho no solo la tiene, sino que lo hace, de generar cultura. Y eso no implica que una cultura sea mejor que la otra. ¿Me explico? Entonces, no importa de qué sector social venís, no importa el acceso que tuviste, si estás con todas tus facultades orgánicas sanas, digamos, tenés la capacidad de generar cultura. Por eso es importante el concepto simbólico de cultura, porque el concepto simbólico de cultura nos ayudó, cuando se empezó a construir o a pensar desde ese lugar, nos ayudó a ser inclusivos, a no discriminar al otro, porque todos tenemos la capacidad de cultura. Entonces, por eso nos paramos en un concepto simbólico de cultura. Ahora bien, cuando nos paramos en un concepto simbólico de cultura, que eso lo tomamos también de lo que fue el relativismo cultural, pero no lo llevamos al extremo del relativismo cultural. ¿Por qué? Porque el relativismo cultural dice que todas las culturas son igualmente legítimas, y ahí tenemos un problema epistemológico. Porque si son todas igualmente legítimas, por un lado está buenísimo, porque no discriminamos, le damos una entidad importante a toda cultura. Pero por el otro lado, nos quita la posibilidad de intervención. ¿En qué sentido lo digo? Ustedes ya saben que hay muchas prácticas culturales que implican el sojuzgamiento de otros, ¿no? Por ejemplo, prácticas culturales donde el padre tiene derecho sobre las hijas para tener su primer relación sexual, o sea, cuando la hija tiene su primera relación sexual, la tiene con el padre. Nosotros eso lo veríamos a la luz de nuestra cultura, lo vemos como algo malo, o sea, como que está prohibido. Es la prohibición del incesto, para ponerlo en términos antropológicos. Ahora, otras culturas eso lo manejan diferente. Entonces dijimos, no, bueno, es un problema cultural, lo dejamos. Así. Decimos, no, muchachos, es un problema, muchachos, muchachas, es un problema, no es solo un problema cultural. O sea, acá tenemos que hay la persona tiene, la mujer tiene decisión sobre su cuerpo y puede decidir con quién mantener relaciones o no. No está obligada a que esa relación se mantenga con el padre, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos un problema, es decir, que hay ciertas prácticas culturales que implican el sojuzgamiento de otros, en donde donde la sociedad o sectores de la sociedad pueden intervenir para que esas prácticas se cambien, ¿no es cierto? Y así evoluciona nuestra especie, ¿no? Y nuestra sociedad. Así nos hacemos mucho más, digamos, democráticos, ricos, etc. Entonces, ¿qué implica esto? Que no solo tenemos que considerar que digamos, el papel simbólico de la cultura, sino también la condición, no papel, la condición simbólica de la cultura, sino también que esa condición simbólica está atravesada por relaciones de poder, que es lo que tomamos de los estudios culturales, ¿no? Entonces decimos que la cultura es un proceso de producción simbólica que implica relaciones de poder, porque nosotros creamos sociedades jerarquizadas. Jerarquizadas quiere decir estructuradas, que hay gente que manda y otra gente que obedece. Es así como nosotros nos creamos. Nosotros no nos creamos sociedades igualitarias, sería lo ideal. Pero por lo general, el grupo, cuando uno nos reunimos en grupo, cada cual cumple un rol, tiene una determinada participación, según sus características. No tiene por qué ser mala o buena, no la juzguemos en un principio. Pero por el tipo de sociedades que nosotros construimos sociedades atravesadas por relaciones de poder. Entonces, es necesario al concepto simbólico de cultura agregarle esta condición de poder. ¿Por qué? Porque a nosotros como periodistas o como investigadores sociales, nos sirve para ponernos a pensar en estas cuestiones, ¿no? Como para poder darnos elementos de poder intervenir y cambiar
ciertos aspectos que consideramos que es necesario cambiarlos. ¿Por qué? Porque implican el sojuzgamiento de una persona que no está en iguales condiciones que la otra. ¿Me explico? ¿Por qué la importancia? Entonces, ¿yo qué quiero decirles cuando piensen en esto? Nosotros cuando piensen en un concepto, hay que aplicarlo. Lo tienen que intentar aplicar, tienen que buscarse ejemplos para poder entenderlo, porque si no les es muy difícil. Es leerlo de memoria, entenderlo de memoria, me lo pueden recitar, pero no les sirve porque al otro día se lo olvidan, o les sirve para completar el trabajo que tenga que completar, pero si no, en otro momento se lo van a, digamos, lo van a olvidar, no se van a acordar de eso. Entonces lo importante es que lo puedan aplicar, que puedan entender por qué, qué concepto utilizamos y por qué utilizamos ese concepto. A ver, perdón, pero tengo un chat acá. Bueno, entonces, en un momento quiero, digamos, me perdí, perdón, perdí el hilo. Miré que alguien había escrito algo y perdí el hilo, disculpen. Bueno, entonces lo que yo quiero es eso, que ustedes puedan comprender bien el concepto para que lo puedan aplicar. Entonces, nosotros por eso decimos que tenemos una concepción simbólica, que vemos a la cultura como proceso de construcción simbólico atravesado por relaciones de poder. Porque eso es importante en ese sentido. Ustedes piensen, por ejemplo, nosotros tenemos, creo que en la provincia se sigue llamando así, que es el Ministerio de Cultura y Educación, o por lo menos hasta hace poco se llamaba así, tendría que volver a ver ese dato. Entonces, si nosotros llamamos al Ministerio de Cultura y Educación, estamos asociando la cultura únicamente a la educación. Entonces, en ese sentido, estamos respondiendo a una mirada sesgada de cultura. Porque la cultura implica todas las prácticas sociales que nosotros construimos en sociedad, o sea, todas las prácticas. Por eso podemos ver al deporte, desde esta concepción simbólica, podemos ver al deporte como una práctica cultural. Si vos pensás que la cultura la tenés relegada solo a la educación o a la religión o a los museos, etcétera, no podríamos al deporte tomarlo como práctica cultural. Al deporte lo tomamos como práctica cultural porque es parte de nuestra cultura. ¿No es cierto? Es una práctica más que desarrollamos en nuestra cultura. Entonces, esto es importante que lo vean y que lo tomen porque es el concepto que después en nuestro concepto base para después poder ver lo que es culturas populares y poder ver al deporte en todo este entramado cultural. ¿Me explico? ¿Me siguen? Entonces, de ahí es que este concepto de cultura se discute ampliamente con el concepto positivista. ¿Por qué? Porque el concepto positivista va a ver ve a la sociedad como un sistema y va a ver dentro de ese sistema dónde funciona la cultura. ¿Cuál es el sistema que representaría? ¿Cuál es el sistema cultural? Entonces, por lo general, lo objetiva. Quiere decir esto, lo vuelve un objeto. Dice, bueno, el sistema cultural es la educación, el sistema cultural es la religión. Nosotros decimos, no lo podemos buscar así a la cultura. La cultura son todas las prácticas que desarrolla el ser humano, porque estamos continuamente, nosotros aprendemos el mundo a través de su significación. Una mesa es una mesa porque tiene 4 patas y la usamos para comer, por ejemplo. Ahora, a una mesa le ponemos un manto, ¿no? La cubrimos, le ponemos un manto y una virgencita arriba y ya no es más una mesa, es un altar. Nadie se va a poner a comer ahí. ¿No es cierto? Si ustedes si ven, entran a un lugar y ven una mesa cubierta de blanco, ya pasaron 40 minutos que estamos, hagamos una cosa, volvemos, si se corta, volvemos a entrar con el mismo, digamos, con... Profe, si es tu primera llamada, te deja más de 40 minutos. Después, cuando realices otras, ya sí, te va a cortar la llamada en 40 minutos. Perfecto, gracias. No sé si es mi primera, qué sé yo, ya a esta altura he hecho algunas otras cosas, pero tuve que volver a armar una, ¿cómo se llama?
volver a armar una lista, pero bueno, eh, volver a armar un usuario, perdón. Bueno, si se corta, entramos por la misma. Si no se corta, seguimos. Digamos, no vamos a tener problema. Porque ahí me mandó un mensaje, por eso. Bueno, entonces, a eso me refiero, ¿no? Con el concepto de cultura. Con el concepto simbólico de cultura. Eso es importante, porque algunos lo confundían por proceso. Bueno, Canclini, a todo esto, Canclini también en el Canclini lo va a llamar como consumo cultural, ¿no? Porque él trabaja consumo cultural. Entonces, es decir, bueno, la cultura que es un proceso de circulación, ¿no? De símbolos y significados. Un proceso de producción, circulación y consumo, ¿no? Va a haber ese circuito, porque él se ocupa específicamente sobre consumo cultural, ¿no? Sí, Canclini lo plantea con un ejemplo re claro, como por ejemplo, como culturas indígenas fabrican, por ejemplo, una olla con el sentido de que de una olla, pero en cambio cuando pasa a otra cultura, como ponerle sería más actual, pasa a ser como un adorno y le da como otro sentido a ese producto que originalmente había sido fabricado para utilizarse como una olla. Exactamente, termina como una pieza de museo, por ejemplo. Claro, él lo define como transformación de traspaso de cultura a cultura, algo así estaba en Uh-huh. el texto. Claro, o sea, acá te muestra bien, con ese ejemplo, esto que decíamos, que la cultura en realidad es un proceso de significación, ¿no? En este sentido, de que según en la cultura en que esté va a cobrar un significado diferente al de otros. Qué sé yo, cuando se descubrió América, los originarios, los pueblos originarios de América tomaban a los metales preciosos como objeto de culto, o sea, para hacer estatuas, etcétera, y objetos de culto. En cambio, los europeos lo veían con el sentido más de dinero, ¿no? De dinero, no de plata, pero sí de riqueza, en realidad. Entonces, ¿qué hacían? Todas las estatuillas que había y todas, y todo aquella producción artística que tenía que ver con el culto, la terminaban, digamos, ¿cómo se dice? Cuando la terminaban transformando en monedas, ¿no? Las destruían y las transformaban en moneda. Eh, y ahí, eso para ahora, visto ahora, sería un acto de barbarie para nosotros, porque decimos, mirá todo ese arte amerindio que se, que se destruyó. O sea, para nosotros ahora es un atentado, es terrible, para que se destruyó para transformar una moneda, ¿no? Entonces, ahí vemos un acto de barbarie ahora, ¿no? Visto a lo lejos. Pero antes no, porque ahí no se le daba a esa cultura, ni siquiera se la veía como cultura, se la veía, ni siquiera se los consideraban seres humanos en ese momento. Entonces, ahí vemos cómo lo importante de verlo, de ver estas culturas desde esta visión simbólica, porque nos da muchísimo, nos abre mucho más el campo para el estudio y además para poder comprender los diferentes momentos históricos y actuales que atravesamos. Yo les decía, Profe, vos no dabas el ejemplo antes, si no recuerdo mal, de la Gioconda, de la que Gioconda. en su momento, sí, que en su momento era una pintura de arte para un museo y que al cambiar tanto los años y el contexto histórico, hoy en día lo ves en cualquier tipo de adorno, no solo en la pintura misma. Claro, no, eso es en realidad para hablar sobre industria cultural, ¿no? Cómo el arte se va industrializando y va perdiendo. Eso lo debes haber visto con Natalia Ferrante, que Ah, ok. ese es más ejemplo porque trabaja más sobre, supongo, con Nati. Pero sí, es lo mismo que te pasa, por ejemplo, con el Che, con la figura del Che. Vamos a llevarlo a otro ámbito, ¿no? La figura del Claro. Che, que de pronto el Che, que simboliza todo lo que es un proceso revolucionario que nace en América Latina, en la América Latina profunda, termina siendo un adorno y un símbolo, qué sé yo, más de adorno
o de frivolidad, por decirlo así, una moda que la puede usar hasta las mismas personas de las cuales el Che renegaba y contra las cuales peleaba, digamos. O sea, el sistema lo termina absorbiendo y termina banalizándolo, sacándolo de sus, ¿qué quiere decir? Borrándole todos sus sentidos primigenios y dándole otro sentido diferente, que tiene que ver, lo mete en el circuito de consumo, ¿no? Para llevarlo en los términos de Canclini, los mete en el circuito de consumo y, bueno, queda así como una práctica de un objeto para el consumo, perdiendo todo su sentido primigenio. ¿Me explico? Pero bueno, ahí está lo importante de ver a la cultura como proceso simbólico. Y ahora tratemos de llevarlo un poco a nuestro campo, que sería el campo del periodismo deportivo, ¿no? Si nosotros no pensáramos que la cultura son procesos de producción simbólicas, no podríamos tomar al deporte como cultura, ¿no? Al deporte lo pondríamos como deporte, lo pondríamos en otros, o sea, si seríamos positivistas, lo pondríamos como, tiene otra relación con el mundo, tiene la relación para hacer ejercicio, o de recreación, o de entretenimiento, pero, digamos, no lo pondríamos como práctica cultural, y ese es un problema. Para nosotros también es un problema. Nosotros, en cambio, al verlo como proceso de producción simbólica, lo vemos como una práctica cultural. Y una práctica cultural que nos permite analizarlo desde muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, tenemos al deporte como institución deportiva, al deporte como, yo a veces digo, el deporte termina siendo una trata de blancas, porque al deportista en la Argentina, en el caso del fútbol, por ejemplo, termina siendo una trata de blancas. ¿Por qué? Porque todos los clubes lo que buscan es tener algún jugador que juegue muy bien, como para rápidamente poder venderlo al exterior y poder facturar. Entonces termina siendo, el comercio termina comiéndose a lo que es el fútbol desde otro tipo de ámbito, no sé, desde lo que es el fútbol como una práctica cultural muy fuerte, arraigado muy fuertemente en los argentinos, que es el primer deporte, ¿no? El deporte más visto, el deporte más popular de la Argentina. Entonces termina depreciándose el deporte a los fines de lucrar con el deporte. ¿Me explico? Entonces ahí podemos ver eso. Me acuerdo que en otras clases nosotros dijimos, uno de ustedes había puesto el ejemplo de que en Argentina se había perdido mucho el deporte en equipo, en el caso del fútbol. ¿Por qué? Porque era muy difícil poder mantener un equipo, ¿no? Porque estás continuamente con los cambios, estás pensando más en la venta. De hecho, no estás pensando en un fútbol de equipo para crecer, sino que estás pensando en poder sacar esa persona que te va a llenar de plata, digamos, que vas a poder hacer una buena venta al exterior, y eso implica más recursos económicos para el club, ¿no? No sé si es la mirada que tienen ustedes, pero por ejemplo, entonces ahí vemos toda una trama de poder, una trama cultural muy diferente a otros lugares donde todavía se le puede dar espacio a un equipo como para que empezar con el semillero, empezar de a poco, para ir armando el equipo, para ir sacando, no sé, esos jugadores que jueguen todos juntos y lleguen a los logros futbolísticos que uno busca. El fútbol cada vez se deprecia más, o sea, cada vez nos cuesta ver buen fútbol en Argentina, porque no se le está dando la oportunidad de desarrollarlo en ese sentido. Por ejemplo, entonces ahí desde la cultura y desde las cuestiones, desde la concepción simbólica de cultura, podemos hacer un montón de análisis. ¿Me explico? O sea, ¿yo qué quiero? ¿Qué pretendo de la cátedra? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretendo de esto? Yo lo que pretendo es que los conceptos que estamos dando, ustedes les sirvan para poder hacer mucha más compleja su labor periodística, para que saquen notas buenas, o sea, notas elaboradas, notas pensadas, y decir, bueno, pero ¿esto qué implica?
¿Por qué decimos que el fútbol en la Argentina cada vez es más pobre? O cuesta ver un fútbol lindo, ¿no? O para ver cuál es la, digamos, la impronta del fútbol argentino. Entonces, eso, o sea, quiero que les sirva para poder pensar todas estas cuestiones. Entonces empiezan a pensar, lo que pasa es que no es solo el fútbol, es que acá hay relaciones de poder que llevan a determinadas prácticas que están condicionando las prácticas de los jugadores. ¿Cuáles son esas condiciones de poder que condicionan las prácticas de los jugadores? Y ahí nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué son los dirigentes? ¿Cuáles son los objetivos y las metas de los dirigentes? ¿Cuáles son los objetivos y metas de los mismos jugadores? ¿Mm? O sea, ¿el jugador qué quiere? ¿Quiere jugar para desarrollarse en el país o quiere jugar para desarrollarse afuera y poder ganar euros o dólares? ¿Qué lleva a la profesionalización del fútbol? O sea, ¿qué posibilita? O sea, ¿qué nos abre? ¿Qué posibilita? Pero también, ¿qué trajo de impedimento? Entonces, esa capacidad de poder reflexionar desde ese lugar te lo da el bagaje teórico que tenés. Esos conceptos, es cómo ves, volviendo a lo simbólico, es cómo podés ver el panorama y cómo se te abre. ¿Me explico? Entonces ahí empiezan a ver las diferentes dimensiones que atraviesan esa práctica y que condicionan esa práctica. Por eso nosotros decimos que hay condicionamientos estructurales que tienen que ver con la condición, con todo esto incorporado que tenemos, con cómo nació el fútbol en la Argentina, o cualquier deporte, podemos hablar del básquet, podemos hablar del boxeo, ¿no? Cómo nace, condiciones estructurales que lo hacen de determinada manera, y hay condiciones subjetivas, o más subjetivas, por decirlo de alguna manera, creativas que permiten un cambio, ¿no? Por ejemplo, que salga una persona como Maradona, o como Bilardo. ¿Por qué no? Porque Bilardo cambió lo que es la cara del fútbol, cambió lo que es el juego, le dio otra mirada, otra picardía. Entonces, de pronto surgen personas así que pueden llegar a producir cambios estructurales, o cambios estructurales que se dan con el tiempo. Por ejemplo, que ahora las mujeres puedan jugar al fútbol y que es más, se esté televisando el fútbol femenino, que antes ni siquiera te permitían jugar al fútbol con tu hermano cuando sos chico, porque el fútbol es si no sos machona. Entonces, de pasar a ser la machona, ahora podés jugar al fútbol sin perder tu femineidad, sin que la sociedad, considere que perdés la femineidad. Entonces, esas cuestiones son, como vemos, que hay cambios, que hay estructuras que van cambiando. Las estructuras, cuando hablamos de condiciones estructurales, son condiciones. Por eso decimos que no nos determina, sino que nos condiciona. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si nos determina no lo podemos cambiar. Ahora, si nos condiciona, sí, nos da espacio a cambiarlo, con muchos costos, pero cambiarlo de a poco, a lo largo de la historia, pero que esos cambios se van dando de forma paulatina hasta que al final se cristalizan en una práctica. ¿Me explico? Como pasó con el fútbol femenino. Se produjeron un montón de cambios en esta sociedad para que pueda surgir en algún momento, se pueda cristalizar el fútbol o el rugby femenino. El rugby femenino que directamente todavía hay equipos, clubes de rugby que no permiten a las mujeres, no permiten asociarse mujeres. Entonces, ¿cómo vemos cómo esas prácticas van cambiando a lo largo de la historia? Por eso cuando hablamos de lo estructural a veces es difícil verlo, pero es todo eso que está instituido, eso es lo estructural. Hay parámetros instituidos que son los que nos guían. Pero a su vez esos parámetros nos condicionan, no nos determinan, porque si nos determinaran, ahora no habría fútbol femenino. Pero sí lo hay. ¿Me explico? Entonces, estas cuestiones quiero que ustedes vayan viendo con respecto a la cultura y obviamente también con respecto a lo popular, ¿no? Porque esto después lo vamos a llevar, todo esto lo vamos a llevar para analizar sectores de construcción, digamos, cultural, populares, ¿no? Que es
una de las dimensiones que tiene la cultura, una de las prácticas que tiene la cultura, que es lo que vemos, lo que propusimos para ver el día de hoy. ¿Me explico? Entonces, cuando dábamos ese cuestionario de preguntas, era eso, o sea, la cultura es una construcción, son procesos de construcción y circulación simbólica, ¿no? Circulación, consumo simbólico. Eso tiene que quedar claro, atravesado por relaciones de poder. Ese sería nuestro concepto de cultura. Y esto nos lleva al concepto de culturas populares, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de culturas populares, como lo vamos a ver, son procesos de construcción simbólica que son los sectores populares siempre en relación con los centros de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque como no sé si lo alcanzaron a ver a Velasco, ¿leyeron Velasco? ¿Que era el texto para hoy? ¿Llegaron a leerlo? No, todavía no. Pero, bueno, el texto de Velasco, un poco, admitir, hay algunos que llegaron medio tarde. Y, bueno, el texto de Velasco un poco trabaja eso. El texto de Velasco también empieza a decirnos, bueno, ¿por qué conceptualizamos la pregunta de Velasco? Uno cuando hace un texto, primero nace todo de una pregunta, ¿no? Que después la va construyendo. Entonces la pregunta de Velasco es decir, bueno, ¿por qué hay un concepto peyorativo sobre la cultura popular? ¿Peyorativo por qué? Porque sabemos que todo lo popular se ve como, digamos, como lo inculto, ¿no? Como lo rudimentario, por decirlo de alguna manera, como aquello que se segrega. Dice, ¿por qué se llegan a esas conceptualizaciones? Entonces, un poco en todo el texto de Velasco es empezar a ver por qué se hace esa construcción de lo popular, por qué tomamos a lo popular como se ve hasta ahora, ¿no? Entonces, todo su texto empieza a ser un recorrido histórico para ver cómo va cambiando el sentido, ¿no? Cómo pasa de lo popular a tener un sentido más bien descriptivo de un lugar, ¿no? O de un origen, para terminar siendo un objeto valorativo. De lo descriptivo a lo valorativo. Entonces, lo que dice él, en realidad dice, bueno, es que la cultura se toma a la cultura como un elemento de distinción. Esto que empezamos a hablar al principio, dice, al tomar la cultura como un elemento de distinción entre el ser culto y el ser no culto. Entonces es un objeto de distinción la cultura. En vez de verla como un proceso de producción simbólico, se empieza a tomar políticamente, hablando, se empieza a tomar como objeto de distinción. Entonces, como objeto de distinción para distinguir sectores sociales pudientes o hegemónicos, para ponerlos en sentidos tal vez que trabajamos más nosotros, frente a sectores que no tienen poder. ¿Me explico? Entonces, ahí vemos cómo tiene consecuencias, o sea, cuando hablamos de los conceptos que tenemos, que los conceptos de cultura que se van desarrollando y cómo nosotros concebimos a la cultura, tiene consecuencias políticas eso también. En todo lo que fue el colonialismo, el concepto de cultura se utilizó para poder conquistar a otras regiones. ¿No? ¿Por qué? Porque si todas las demás culturas no valen, la única que vale es la occidental, y los occidentales vamos a hacer que se desarrollen las pobres culturas que no tienen desarrollo y que son prácticamente animales, si yo tomo ese concepto, se lo digo todo entre comillas, si yo tomo ese concepto, obviamente que a mí me da toda la posibilidad de ver, digamos, la posibilidad de asumir que el otro, que es más, que estoy siendo generoso al conquistarlo. ¿No? Todas las políticas desarrollistas, por ejemplo, ¿no? Que te vienen así, que te quieren implementar de manera verticalista.
yo soy generoso, soy el que las implementa, yo soy tan generoso que te voy a desarrollar, ¿no? Entonces, te está justificando, o sea, te da el marco de justificación. Entonces, cuando dice Velasco, se usa la cultura como un elemento de distinción, como un objeto, se objetiva, se le da como un objeto de distinción, es que yo la estoy utilizando, no maquiavélicamente pensando, sino que es un poco la excusa de toda una época, de todo un sistema social, para poder mantener las relaciones de poder que crean. Entonces, verticalistas. Entonces, es la excusa perfecta. O sea, me da los argumentos perfectos para seguir en la línea que a mí me interesa seguir. ¿Me explico? Entonces, yo soy hegemónico, o sea, yo soy culto y me destaco, ¿por qué? Porque tengo acceso a determinadas instituciones, entonces el acceso a determinadas instituciones y educación me da acceso también a determinados puestos de poder, y así se empieza a construir toda una clase hegemónica que se distingue, que necesita distinguirse de toda otra clase que es la subalterna. Entonces, en ese sentido es una construcción histórica, vemos relaciones de poder, y por eso también, como vamos a ver después con Barbero, vamos a decir, Barbero dice que para poder comprender a las culturas populares, la tenemos que ver como un elemento de distinción de los sectores hegemónicos. ¿Me explico? ¿Me siguen? Ven como un concepto de cultura te lleva después a poder elaborar el concepto de cultura popular que tenés. Porque a veces es muy difícil verlo. Por ejemplo, yo les digo, vamos a analizar a la barra brava. ¿La barra brava es popular? A ver, alguno que se anime a... No, no lo es. No, no lo es. No, a ver, ¿y por qué? Porque es un determinado sector de un grupo que va a un estadio, pero bueno, los barras están sectorizados, o sea, no es popular. No, yo lo veo de esa forma, no sé si me explico lo que quiero decir. Uh-huh. O sea, para vos perdieron el raigambre popular. ¿Están sectorizados? Sí, están sectorizados. O sea, actualmente hoy los barras son empresarios, manejan muchos sectores de poder, sobre todo dentro de un club. Entonces, ya dejaron de ser popular, lo que era quizás una barra brava hace 30 años atrás. Quizás los que administran o lideran una barra, por llamarlo de esta forma, no están dentro de lo popular. Los que acompañan puede ser. Muy bien, muy bien. Eso es un muy buen análisis, por ejemplo, de lo popular, de decir, bueno, que si alguien se arogue ser popular, porque las barras te dicen lo popular, ¿no? Y tienen todos sus cantitos, de un sector popular, o decir, bueno, no, porque ya tienen otros intereses sectoriales, que pierden, que lo despejan y de lo que es un sector popular. Entonces eso los hace con otro tipo de complejidad. Tienen más una mentalidad de empresarios que una mentalidad de obrero, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Sí, por eso es lo que fue mutando, más allá de la violencia, lo que fue mutando fundamentalmente, no sé, en los últimos 30 años. Uh-huh. Perfecto. ¿Alguno que piense diferente o que quiera aportar algún otro elemento? No, yo quería un poco generar un debate acerca de lo que propone el compañero y también hablar un poco de por qué al empresario no se le puede decir popular. A mí se me viene a la cabeza el ejemplo de la barra brava de gimnasia que siempre está junto al pueblo, acompañando las pluralidades, también en el tema de la inclusión social, siempre acompañando del lado del pueblo, y sabemos que hay detrás de fondo empresarios o no, depende de barras, pero también son parte de lo popular. Yo no los sacaría dentro del concepto de lo popular, porque también terminan perteneciendo al sector popular.
Sí, ahí lo que podemos ver es que cuando hablamos de lo popular, por ejemplo, con lo que vos estás aportando, no podemos generalizar ya en nada. O sea que si tomamos las barras bravas como ejemplo, además que hablamos no de la barra, de barra brava, justo que tiene en la Argentina, tiene una cierta postura. Ahora, no podemos decir que toda la barra brava sea igual. Ahora, cuando hablamos tenemos que ver el raigambre popular y la relación que tiene con el club. Por ejemplo, un narcotraficante, te lo pongo como ejemplo, un narcotraficante puede llegar a tener medidas populares, ¿no? Tomar medidas populares, en el sentido que, por ejemplo, con la pandemia, particularmente en Brasil, en la favela de Brasil, manejan la favela y ayudan a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que contratan las ambulancias que los pueden ir a buscar por el tema del COVID, entonces tienen, digamos, algunas posturas o algunas medidas populares, pero también el narcotraficante está matando al pueblo, porque los utiliza para sus ventas, mata chicos, bueno, no vamos a hablar de todo lo que pasa. Las barras bravas muchas veces en sus negocios, hacer negocios ilícitos, se acercan mucho más a cómo se maneja un sector, digamos, del narcotráfico, que un empresario, bueno, lo llamamos empresario por llamarlo de alguna manera, porque muchas de sus empresas no se pueden, no están en blanco, digamos, es todo plata en negro. Entonces, habría que también hacer una distinción de decir, bueno, muchas veces hay gente que toma medidas populares para poder llegar a determinada zona para tener instancias de negociación con determinada gente y no por eso ser popular, ¿no? Habría que empezar a hacer análisis mucho más profundos. Sí. Yo comparto un poco lo que decía el primer compañero, ahora no recuerdo el nombre, creo que era Oscar. Oscar. Sí, porque, a ver, en toda organización generalmente hay una estructura jerárquica. Y en esto que hablamos recién del narcotráfico, no es lo mismo el narco en sí que el dealer. O sea, el dealer sí está más cercano al sector popular y el narco no. O sea, el capo. Así que en este sentido, si lo llevamos a la estructura de una barra, pasa algo parecido. Una cosa es el jefe de la barra o el barra brava en sí, que quizá no está dentro quizá no lo podemos englobar en el término popular, pero sí al resto. O sea, la barra en general sigue siendo algo popular. O sea, está bien. O sea, los tres, me parece que en los tres hay coincidencias. El tema es de decir, bueno, que cuando uno analiza algo es difícil porque hay un montón de matices, ¿no? A veces en una charla podemos generalizar, pero después tenemos que ir y ver todos los matices que eso implica, ¿no? Y por qué hay determinadas organizaciones que se terminan armando, que se terminan tejiendo, que tienen que ver más hasta con lo delictivo, pero que tienen hasta que ver mucho más con lo delictivo, que más cerca de lo delictivo que de lo no delictivo, pero que en realidad nosotros la tenemos que empezar a desentrañar. ¿Por qué? Porque hay una razón también de ser social, hay sectores que al no estar incluidos, tienen que estar, muchos son marginales, y al estar marginados, tienen que empezar a crear sus propios mecanismos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, en esa creación de esos mecanismos, se generan abusos, perjuicios, pero a su vez te dan una, digamos, posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y vemos cómo es muchísimo más complejo. El tema de las barras bravas en la Argentina es muy complejo. No es tan fácil de desentrañar. ¿Por qué? Porque tienen algo de popular, pero también tienen toda una estructura jerarquizada, como decía Gonzalo y un poco también Oscar, que tienen una estructura jerarquizada que hace que se cometan muchísimos abusos, ¿no? Que los acercan mucho más a sectores hegemónicos que a sectores populares en momentos, ¿no? Entonces como que pierden esa raigambre, ¿no? Y a veces es medio difícil ver esos límites, dónde ubicarlos, en qué lugar, esos grises son muy difíciles de ubicar.
Ahora, lo importante es poder verlos. Después vemos cómo lo ubicamos. Pero si ni siquiera nos podemos saber esos grises, porque no tenemos el concepto para poder verlos, estamos en el horno. ¿Me explico? Este tipo de análisis quiero que haga, o sea, pretendo que ustedes puedan llegar a hacer, ¿no? De decir, no todo es blanco y negro, hay un montón de grises. Entonces decimos, ¿las barras bravas son populares en la Argentina? Sí, todavía tienen una raigambre popular. Ahora bien, en eso, como todo sector popular, está en negociación con sectores hegemónicos. En esa negociación, ¿de qué lado están? ¿Terminan sirviendo los sectores hegemónicos? ¿Terminan rompiendo con ellos? ¿Qué pasa en esa negociación? ¿No? ¿De qué lado están? ¿En qué lado se ubican? O capaz que por momentos, o cómo hacen para negociar con esos sectores hegemónicos sin perder la raigambre popular, que es la que le da sustento, porque también tienen que responder. Vos tampoco te podés alejar mucho de los sectores populares, porque no te alejas mucho, te los van a reclamar. O vas a perder tu poder, ¿no? Tu poder de pertenencia, tu poder de fuego, por decirlo más, en un sentido tal vez más directo o más al estilo barra brava. ¿Me explico? Entonces ahí vemos que es re complejo. Cuando nos ponemos a analizar, que no es tan fácil ver. No es tan fácil ver lo popular, no es tan fácil ubicarlo. ¿Me explico? ¿Dónde está lo hegemónico? Cuando entramos bien en el entramado, no es tan sencillo. No la podemos tener tan clara, porque los procesos son muy complejos, los procesos sociales. Ahora, sí podemos tener algunos elementos para verlo y como para empezar a desentrañar eso, que es lo que nosotros queremos lograr con los conceptos que vemos acá, que a veces les parece, yo me imagino que ustedes cuando los leen les parece como que se les va mucho, o son muy difusos, o los ven muy alejados digo, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿No? Me da la sensación que a veces les debe pasar, ¿y esto con qué se come? Bueno, la idea es poder ver eso, ¿no? De decir, no, esto a mí me sirve para pensar tal problema. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre para ver lo popular? Para poder analizarlo. A mí se me ocurrió una pregunta. A ver. La policía es popular porque la mayor parte de su composición es parte de un sector demasiado carenciado en cuestiones económicas y muy arraigados a los barrios mismos. Pero una vez que se forman parte de la fuerza policial, no rompen esa parte popular o solo son las jerarquías las que la rompen. A ver, acá hay dos cuestiones. Lo popular no necesariamente es contrahegemónico, primero. No necesariamente es contrahegemónico. Ustedes, si no, pregúntenle qué le pasó al Che en Bolivia. Lo popular no es necesariamente contrahegemónico. El que piensa que por ser popular es contrahegemónico, no. Por lo general, son muy reproductivistas. Reproducen. O sea, a veces es más difícil romper. Ahora, en lo popular, por las carencias que se tiene, porque están afuera, o sea, por todas sus carencias, son los que necesitan salir a la calle para reclamar, porque no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Si quieren más en este país, no tienen sus necesidades básicas. Si uno cuando tiene sus necesidades básicas satisfechas, se queda mirando la tele por el televisor. Se queda mirando el televisor y ya está. Se ve la marcha por la televisión. Ahora, cuando tiene que salir afuera a marchar o hacer cualquier tipo de reivindicación, es porque hay una necesidad que le está faltando. Si no, no lo hace. Si no, no se moviliza. Por eso son los sectores que más se movilizan. Entonces, a eso hay que hacer esa diferencia. Ahora bien, cuando vos entrás en una institución, esa institución tiene una jerarquía y tiene determinados lineamientos que ahí no perdés vos lo popular por ser tu raigambre popular por entrar a una institución, sino que esa institución te va a marcar lo que tenés que hacer. Y en ese sentido, si sos policía, vas a tener que serle funcional al sistema que gobierna, al sistema de gobierno, sea el que fuere. Porque es una fuerza de seguridad.
Ahora, tu raigambre no la perdés. Yo he conocido muchos chicos que estaban hasta hace un tiempo en la delincuencia y después se meten en la Bucetich y son policías. Eso pasa. Ese traspaso en las fuerzas de seguridad, tanto también con los militares pasa lo mismo, en las fuerzas militares pasa lo mismo. Ese traspaso siempre está. Ahora, después tenés que ver esa institución, cómo se comporta, cómo te adoctrina, cuál es la funcionalidad. Es como con cualquier tipo de trabajo. Vos, por estar trabajando, vos sos periodista, empezás a trabajar en un medio hegemónico, en el que sea, ¿no? Clarín, La Nación, no sé, el que quieras. Pasás a trabajar ahí, entonces perdés tu identidad, tu raigambre, todo lo que sos. No. Hay intersticios. Con los elementos que uno tiene, porque tiene elementos, porque pasó por una institución, etcétera, hará su carrera y podrá ver los intersticios que hay. Por eso no podemos decir que los medios son cerrados, o que son lineales, porque no, porque está hecho por gente. Entonces, siempre va a haber discursos contrapuestos en el medio, y los vas a encontrar, si los ves y los escuchás, los vas a encontrar. Entonces, es un poco lo mismo. Uno no pierde su identidad por un trabajo. Bueno, la va a recrear y la va a seguir. De hecho, bueno, hay muchos policías que entran en contradicción, que te dicen, no, yo no voy a salir a que me maten. Entonces, donde hay un tiroteo, me escondo hasta que pase. Capaz que te dicen eso. Por más que le diga la autoridad. O no te van a matar a alguien por la espalda. Porque si no, estaría media sociedad. Yo hubiera muerto en media sociedad. O sea, utilizan otros criterios, por más, no sé qué le darán, no sé, no conozco la fuerza, la verdad, no sé qué criterios tomarán, pero no todos siguen esos criterios ni los respetan a rajatablas. También está la impronta individual, grupal, hay un montón de diferencias. Por eso no son buenos, a mi criterio, no son buenos el blanco y negro, ¿no? Tomar posiciones tan extremistas. Ahora sé que está muy de moda, muy en boga la posición extremista. A mí me cuesta verla, porque yo siempre estoy diciendo, ¿y qué haría yo? ¿Qué me pasaría a mí? ¿Podrías? Y a veces me equivoco, la verdad que no puedo ser tan extremista, porque me he equivocado tanto en mi vida, que yo siempre digo, no me escupas para arriba porque a mí me cae un baldazo. No me cae la escupida, me cae el baldazo directamente. Entonces, me cuesta mucho, siempre me costó tomar posiciones extremas. Yo siempre vi grises, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, pero siempre veo los grises. Entonces, por eso les digo, hasta en la policía, uno dice, la fuerza de seguridad, una fuerza de choque. Bueno, yo a veces digo, en esa fuerza de choque hay pibes que se van a tomar, después van a la esquina, se juntan en la esquina con sus amigos y ahí tenés de todo. Policía, no policía. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, también eso lo vamos a ver un poco más cuando veamos identidad, porque con la identidad te ayuda un poco, es un concepto que ayuda a ver más la particularidad, esos grises que les estoy indicando, ¿no? Eso nos va a ayudar un poquitito más a ver eso. ¿Alguna pregunta con respecto o algún ejemplo con lo popular? No, yo quería comentar respecto a lo que dijo recién el compañero, la pregunta. Creo que depende del objeto de estudio. A ver, si te pones a pensar en la policía como institución, nunca, jamás la policía puede ser popular. Como institución, no. Sí. Después, si después cada agente, cada oficial tiene una historia propia, bueno, sí, eso se verá. Pero depende mucho del objeto de estudio. Sí, perfecto. Sí, La pregunta policía te orienta, sí, totalmente, de acuerdo. Claro, o sea, la policía no es popular, no hay chance de que sea popular, porque depende mucho de la función y de la postura que tome, y cómo te posicionás. Si ante un reclamo popular vos vas a ir a reprimir, o vas a gatillarle un pibe por la espalda, la verdad que de popular no tenés nada. Sí. Sos todo lo contrario, sos una herramienta de opresión. Sí. Entonces, me parece que depende mucho del lugar que te planteás y el objeto de estudio y cómo lo vas a analizar.
Eso Claro. quería aportar. Sí, perfecto. Estoy muy de acuerdo. Obviamente que sí que es el problema. Ahora, lo que estamos viendo acá, con respecto a la pregunta, en estos espacios de negociación que hay entre uno y otro, ¿por qué? Porque también tenemos que ver a lo popular en continua negociación con lo hegemónico. Porque si no vemos a lo popular como contrahegemónico, que fue una mirada setentista, por ejemplo. Y lo popular no es necesariamente contrahegemónico. ¿Qué sé yo? Capaz que vas a un sector popular, le preguntas qué quiere, y yo qué quiero. La propiedad privada, o sea, una casa que sea mía, un buen trabajo que me permita mantener y comprarle las cosas que yo les quiero comprar a mis hijos, y no sé, y darle una buena educación a mis hijos. Eso de contrahegemónico no tiene nada, no sé, estoy poniendo en un caso hipotético, no sé, habría que ver, después habría que hacer un análisis más, pero es probable que puedas encontrar ese tipo de relatos en la gente. Ahora, no necesariamente, por eso le digo, no necesariamente lo popular es contrahegemónico. Ahora, como o sea, como es la parte que, digamos, que no está incluida en lo social, tiene que, es la que obviamente en donde se encuentra el germen de lo contrahegemónico, es la que necesita pelear porque no está siendo incluida. Ahora, en todas las instituciones, lo podemos ver en la policía, lo podemos ver con los militares para llevarlo a los extremos, como bien decís, que son instituciones que obviamente no están pensando lo popular ni mucho menos, por el contrario, son fuerzas de choque, etc. Entonces, pero podemos ver cómo se establecen negociaciones, porque las personas que terminan formando fila o siendo parte de esas instituciones, muchas son de raigambre popular. Entonces, es interesante en esto de ver, por ejemplo, cómo son esas negociaciones de sentido con lo popular. O sea, qué cambia, qué continúa y qué cambia dentro de lo popular, ¿no? Más allá de la misma impronta que tiene la policía. Y también hay que ver cuánto de policial tiene lo popular, ¿no? Porque lo popular termina siendo también muchas veces fuerza de choque, termina siendo, digamos, para ver también las contradicciones internas, termina siendo muy fascista, por decirlo de alguna manera, muchas veces. Entonces, es para darle complejidad a eso, no decir que es popular, entonces es contrahegemónico, sería como algo fácil de decir, ¿no? Y los sectores populares también han apoyado, y acá en la Argentina han apoyado dictaduras. Entonces, no es tan sencillo ver esa relación. A eso voy nada más. Tampoco quiero decir que lo popular sea facho, no, por Dios, no estoy diciendo eso. Pero les digo que es difícil de verlo. Obviamente que esa mirada la vamos a tener, depende de qué nos preguntemos, por qué nos preguntamos, qué pregunta hacemos, como decía Gonzalo. Según la pregunta que nos vamos a hacer, vamos a empezar a indagar en un camino o en otro. Seguro, eso seguro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna pregunta administrativa, si quieren, lo que quieran preguntar? Algo que no hayan comprendido de los textos que leyeron, tanto de Canclini, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Bien. Yo acá al Zoom de esta cursada entré porque me lo pasó un compañero, pero a mí no me llegó ningún mail, no me llegó la actividad que había que hacer para hoy, no A ver, me llegó Joaquín, nada. ¿vos completaste la planilla esa que es... ¿El formulario? ¿El formulario? Sí, lo completé. Y ahí no pusiste tu mail, porque yo bajé todos los mails de esa planilla. Sí, lo puse, lo puse el mail. Vos estás inscripto en esta cursada. Sí, también. Hace una cosa, Joaquín, por las Sí, dudas, yo esto lo mandé a mi correo privado, o escribime a Culturas Populares, escribime, sí. poné Joaquín y todo eso, que reviso las listas. Bueno. Porque se puede escapar. Yo lo que hice, se me pudo haber capaz que vos presentaste la planilla y yo, viste,
que llegan, la planilla llega en un mail, digamos, te llega en general, y yo voy buscando los que me corresponden a mí. Y puede ser que te me haya escapado también, puede ser, no. Entonces, por favor, escribime, que ahí veo bien cuál es tu situación, o si hay alguna irregularidad, o es simplemente que yo no, se me escapó. Bien. Bueno, Dale. gracias, profe. Chequeo bien que yo tenga bien tu mail, porque yo lo corté y lo pegué y estoy escribiendo. Es más, volví a escribir. A aquellos que no me contestaron, les mandé por, ¿cómo se llama? Por el SIU. Mandé varias veces, algunos le debe haber llegado 3 o 4 veces, capaz. Re pesada estuve. Pero bueno, traté de que todos estén incluidos. Disculpá, si fue así, disculpá. Escribime que Está bien. que te mando todo el material, entonces. Te mando todos los mails que mandé. Dale, gracias. No, no hay por qué, por el contrario. ¿Alguno tuvo algún problema de conexión o no sabía de la reunión? Si encuentran algún compañero que tuvo problemas de conexión, que me escriba. O sea, pásenle los datos, que escriba Culturas Populares y deporte @gmail.com, que le contesto. No hay problema, o al particular. Lo ideal es que me manden al otro, porque si no en el particular estoy colapsado. Pero el de Culturas Populares lo reviso todos los días. Estamos continuamente revisándolo. ¿Alguna otra consulta? También cualquier consulta que quieran hacer por vía mail, nosotros los vamos a responder. En eso no se preocupen. No sé, si quieren, bueno, cortamos el Zoom si ya no hay ninguna consulta más. Espero que haya quedado un poco más claro los conceptos. A veces yo tiro tanto ejemplo que, y más que no les veo la cara, nada, es como estar hablando un poco sola. Por suerte algunos participaron y me ayudaron, pero bueno, en todo caso, cualquier consulta la hacemos. Ahora lo que quedamos es que un Zoom, hacemos todas las semanas un Zoom. Eso ya quedó. Ya queda instaurado eso. Yo les mando un Zoom para todos los prácticos. Yo sinceramente no los quería, no había propuesto un Zoom de entrada para todas las semanas, porque me habían dicho que están bastante colapsados con las clases, que están cursando mucho, y no quería, qué sé yo, a veces pecar de ser demasiado invasivo, ¿no? con las cosas. Pero esta charlita la podemos tener un Zoom todas las semanas. Yo no tengo problema, por el contrario, para mí hasta es mejor, porque puedo, qué sé yo, interaccionar con ustedes, que es lo que a mí me gusta. Pero bueno, hagamos así. Nos juntamos la semana que viene otra vez, a partir de las 3:30, yo les mando como hoy, para que se vayan sumando, y veo el caso de Joaquín, por qué no lo tengo. O sea, que me escriba para ver por qué no lo tengo. Buenísimo, profe. Bárbaro. Dale, profe. Bueno. Genial. Chicos y chicas, nos vemos Saludos. en la semana que viene. Les mando un abrazo grande. Gracias, profe. Chau. Chao, saludos a ustedes por participar. Chao.